Amén. Dios les bendiga en esta hermosa noche. Aleluya. Una vez más, le damos la bienvenida. Gloria a Dios a esta cabina, a unos hermanos muy especiales. Aleluya. En esta hermosa noche que van a estar con nosotros. Pero a usted, que en especial este programa se dedica a traer la palabra del Señor, porque entiende que cada uno de nosotros tiene necesidad de la palabra del Señor en este tiempo tan crítico, tan difícil que estamos viviendo. Y le damos la gloria al Señor porque este programa, Celebrando al Eterno, todos los miércoles a las 6:30 estamos en este lugar. Hoy comenzamos un poquito más temprano, gloria a Dios, ya que queremos dedicarle bastante tiempo a la palabra del Señor. Amén. Gloria a Dios. En esta hermosa noche le pedimos encarecidamente que usted comparta este video, que usted le dé me gusta, para que otras personas también sean edificadas, sean bendecidas a través de la palabra que va a ser desarrollada en esta hermosa noche. Así que te bendigo de manera especial, compártelo, dile a un amigo, dile a un hermano, a alguien que va a necesitar escuchar esta palabra en esta hermosa noche. En esta noche, gloria a Dios, le damos la gloria al Señor y estamos más que bendecidos porque estamos con los maestros de la casa. Amén. Tenemos dos hermanos aquí que son maestros en nuestra congregación, donde, ¿verdad?, el pastorea el reverendo Orlando Medina. Estamos en la ciudad de York, Pensilvania, en la 325 de la Mulberry Street. Allí tenemos culto los martes, los jueves y los domingos. Los domingos a las 10:30 de la mañana te esperamos con los brazos abiertos para que también vengas y disfrutes, aleluya, de la adoración, que adoramos a Dios, gloria a Dios, y exaltamos su nombre, amén. En esta hermosa noche, pues yo quiero, ¿verdad?, permitirle a mis hermanos que ellos se presenten y saluden, gloria a Dios, para así darle continuación a este programa. Con nosotros se encuentra mi hermano aquí, a mi hermano derecha. Espero que él, ¿verdad?, diga su nombre y salude a la audiencia. Bendiciones a todo el mundo. Mi nombre es Richard Lorengo. Como digo, estoy aquí de Puerta de Salvación, York, PA. Adorando y le doy gracias por esta oportunidad, este privilegio que se me da de estar en este programa y que sea de bendición para cada uno que lo está viendo o escuchando. Amén, gloria a Dios, aleluya, bienvenido aquí, ¿verdad?, al programa, Richie, muchas gracias por aceptar la invitación, gloria a Dios, aleluya. Sabemos que son personas que tienen, ¿verdad?, trabajo, que tienen, ¿verdad?, tienen que hacer cosas, pero sacaron este tiempo para honrar al Señor a través de este medio. Así que te bendigo y te doy gracias en esta hermosa noche. También se encuentra con mi amigo y mi hermano aquí a mi izquierda, que él salude y se presente en esta noche. Sí, Dios bendiga a todas las personas que están conectados. Mi nombre es Luis Roque Cruz. Aquí pertenecemos a la iglesia Puerta de Salvación, de aquí de la 325 de la Mulberry Street. Y en esta noche pues estamos muy agradecidos, ¿verdad?, de parte del Señor, de que podamos estar aquí compartiendo con ustedes una palabra de parte del cielo, que sabemos que va a ser de edificación para el cuerpo de Cristo, y eso pues nos llena de gran alegría, de gran satisfacción poder compartir con ustedes lo que Dios ha determinado en el día de hoy. Bendiciones. Amén, gloria a Dios. También le doy las gracias a mi hermano Luis Roque, aleluya, por estar con nosotros una vez más. No es la primera vez que está con nosotros, gloria a Dios. Así que, ¿verdad?, le damos las gracias también a su esposa, aleluya, a toda su familia, amén. Les bendecimos de manera especial, le damos gracias porque nos prestaron un ratito más a mi hermano aquí, Luis, aleluya, amén. Gracias una vez más. Así en esta noche vamos a leer la palabra y así damos comienzo al tema. El tema de esta noche es un tema que yo lo puse por el mero hecho, no porque quisiera saberlo, porque quisiera, sino es que yo entiendo, escuche bien lo que yo le voy a decir, porque este tema llega aquí a traerlo a esta cabina, porque en una ocasión yo me encontraba en un basement, en una casa. Yo le pregunté a una persona, ¿por qué tú perteneces a esa religión donde él se encuentra? No tengo que decir el nombre de la religión, vamos a poner el nombre de nosotros. ¿Por qué tú estás en esa persevera? ¿Por qué tú sigues la religión que tú sigues? Y él me contestó, él me dio una respuesta. La respuesta que él me dio fue porque mi abuela, mis tíos, todos son de esta religión, pues yo también soy de esta religión. Y eso me llamó la atención. Me llamó la atención porque entonces yo le pregunté, pero tú nunca has tenido una experiencia personal, tú nunca sabes qué es lo que estás haciendo, por qué tú adoras lo que tú adoras. Y él me dice, no, yo no sé nada, porque es que pues por cultura y tradición familiar, pues yo sigo lo que mis familiares siguen. Y yo considero que eso es un error muchas veces. Considero que eso es, ¿verdad?, algo preocupante. Por tanto, quise hablar de la persona de Jesús.
aleluya, y le puse un tema jocoso. Jesús, mientras estuvo en la tierra, ¿era hombre o era Dios? Aleluya. Si era hombre, ¿por qué era hombre? Y si era Dios, ¿por qué era Dios? Y yo hice esa pregunta jocosa porque es interesante y yo entiendo que si hay algo que hay que resaltar en este tiempo es la persona de Jesús. Jesús es el Salvador del mundo. Al ser el Salvador del mundo es el que tenemos que exaltar, es el que tenemos que enseñarle a la gente, que la gente conozca y tenga experiencia con él. Amén. En esta hermosa noche voy a darle lectura a unos versículos en Filipenses capítulo 2, verso 5, que dice así en el nombre poderoso de Jesús. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la cruz, hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de la cual de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Jesús, cuando vino aquí a la tierra, Jesús era hombre, o Jesús era Dios, porque yo he escuchado por los dos lados, he escuchado que mientras Jesús estuvo en la tierra, Jesús era hombre, ¿ves? Y también he escuchado que siempre ha sido Dios. Y yo pues quiero que nuestros maestros nos hablen un poquito de esto, cada uno, y entonces continuamos compartiendo esta palabra o este mensaje en esta hermosa hora. Voy a darle el privilegio a nuestro hermano Luis, que comience exponiendo su exposición, su manera de pensar. Sí, amén. Fíjate, Denny, uno de los acontecimientos más grandes que ha tenido la historia moderna es la divinidad de Jesucristo y la forma en que las personas pueden aceptarlo, pueden asimilar esa divinidad. Dicho esto, eso ha traído un sinnúmero de especulaciones relacionadas al tiempo en que Jesucristo estuvo sobre la faz de la tierra y sobre la manera en la cual se conducía a través, ¿verdad?, de las experiencias que tuvo con las personas. Ahora, cuando hablamos de Jesucristo, tenemos que entender el contexto, ¿verdad?, en donde Jesucristo vino y para qué vino. Nosotros tenemos que saber que solamente un Dios, haciéndose hombre, tiene la capacidad de redimir al mundo. Mire qué sencillo. La Biblia enseña que en un principio hubo un verbo y ese verbo se constituyó Dios o se formó Dios, se hizo hombre para que a través de ese verbo las personas pudieran alcanzar un remedio o una salvación. Anteriormente había muchas formas de expiación, muchas formas en las cuales, ¿verdad?, las personas trataban de alcanzar un perdón, mas sin embargo ninguna de esas formas podía lograr un efecto en la humanidad. Fíjense que Jesucristo, al ser Dios, tuvo la capacidad de no solamente de perdonar los pecados del pasado, los pecados del presente y los pecados del futuro, porque es simple y sencillamente el total remedio de Dios para perdón. Ahora, ¿por qué la controversia surge? ¿Por qué muchas personas, ¿verdad?, y muchas sectas o muchas denominaciones ven a Jesús como hombre o como una creación de Dios para perdonar y no lo ven como Dios? Simple y sencillamente porque no han podido entender lo que nosotros consideramos lo que es la Trinidad. Hasta el sol de hoy, esta palabra Trinidad ha causado un efecto sobre los seres humanos que no han podido descifrar la profundidad de este concepto o de nuestro Dios. Fíjese, nosotros tenemos que ver a Dios dentro de un todo, dentro de las capacidades que ese todo demanda. Gloria a Dios. Nosotros, cuando vemos a Dios, no podemos decirle a Dios que Dios tiene facetas. Eso yo lo he escuchado, especialmente de las doctrinas unitarias, donde ponen a Dios en diferentes facetas, como Dios Hijo, Dios Padre, Dios Hijo.
pero Dios es Espíritu Santo. Pero tenemos que entender que ese mismo Dios no simplemente personifica personaje y actúa dentro de ese personaje, no. Ese mismo Dios es Dios. Espíritu Santo es Dios. Hijo es Dios. Padre es Dios. Tres características, tres figuras que representan diferentes actuaciones dentro del ser humano, dentro de la humanidad, pero que todas ellas representan a Dios. Ahora, mira lo que dice el libro de Colosenses, específicamente el capítulo 2, el versículo del 8 al 9. Dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofía y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, según los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en él, hablando de Cristo, habita corporalmente, oiga bien, toda la plenitud de la deidad. Miren qué interesante, Aleluya. como Pablo hace una expresión de este nivel, donde habla de que en Cristo habita corporalmente. O sea, no es que en la tierra dejaba de ser Dios, no es que mientras estaba caminando por las calles de Jerusalén o allá haciendo su ministerio, dejó de ser Dios o se desprendió de ser Dios. Lo que pasa es que estaba actuando bajo un cuerpo humano siendo Dios. Toda la deidad de Dios estaba dentro de ese cuerpo humano. Todo el poder de Dios estaba dentro de ese cuerpo humano. Además, yo le voy a ir un poco más. La Biblia categóricamente enseña que usted no puede adorar nada que no sea Dios. Desde el libro del Pentateuco, desde el comienzo, se adoctrina al pueblo y el mismo Dios dice que solamente a tu Dios adorarás, a Jehová, a Dios. Lo adorarás y solamente a Él servirás. Amén. Mas, sin embargo, vemos episodios en la vida de Jesucristo donde Dios actuaba algún milagro. Lo podemos ver con el hombre paralítico. Y luego que, dice la Biblia, que luego que Jesús obraba el milagro, la persona lo adoraba. Y no vemos a Jesús haciendo una reprensión. Usted nunca va a ver a Jesús haciendo una reprensión debido a esa adoración. Vamos a ir más. En la Biblia, muchos hombres en el Nuevo Testamento, estamos hablando del caso de Cornelio, tienen una visión. Y en esa visión, cuando Cornelio experimenta lo sobrenatural de la visión y ve a ese ángel que se le presenta, la primera actuación de Cornelio, ¿cuál es? Adorar al ángel. Y se arrodilla y trata de adorarlo y el ángel lo reprende y le dice, no, yo soy consiervo tuyo. Yo soy igual que tú. Solamente adoras a Dios. Entonces, ¿qué yo quiero decir con eso? Si Jesús, como muchas personas hablan, o muchas sectas por ahí dicen, nunca se manifestó ante el pueblo como Dios, que es error, porque yo puedo probar por la Biblia, y de hecho tengo los versículos aquí, que puedo probar de que sí. En muchas ocasiones él dijo, yo soy. El mismo yo soy que habló en el libro de Isaías, en el capítulo 43. El mismo yo soy que hablaba en el libro de Deuteronomio, en el libro de Éxodo. Ese mismo yo soy, esa misma definición en griego de yo soy, impactó al mundo en esa época. Impactó a las personas que escucharon a Jesús. Por lo tanto, decir de que él nunca se abrió o se manifestó como Dios frente al pueblo es una mentira. Sí, Jesús fue cauteloso en la manera de llevar el mensaje de salvación. Pero en un pueblo hebreo que conocía la ley y que estaba acostumbrado, ¿verdad?, a la formación hebrea, abrámica, ellos tenían que saber de que la manifestación que estaba frente a ellos era el mismo Hijo de Dios. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Nuestro hermano Luis acaba de exponer, ¿verdad?, su manera de escudriñar la palabra. Amén. Gloria a Dios, según la palabra. Nuestro hermano Richard Lorengo lo dejo con ustedes y así él continuará en su posición. Tenemos que partir de la primicia que los evangelios hablan de Jesús humano y lo que presenta, lo que él hizo aquí en la tierra humanamente. Y tenemos que entender que lo que es Dios
100% Dios y 100% hombre, nosotros lo creemos por fe. Lo creemos por fe y porque humanamente, en nuestro intelecto, no vamos a poder entender eso, cómo Él puede hacer las dos cosas, cómo puede tener las dos partes en una sola persona. Pero vuelvo a lo que el hermano Roque estaba hablando, de lo que es la Trinidad. O sea, es un tema que todavía hasta el día de hoy es difícil de entender. Inclusive es aún difícil entender la naturaleza de uno. O sea, quiero entender a Dios o quiero saber de Dios, pero no entendemos que uno mismo, yo soy mortal y inmortal a la misma vez. Esa parte de que yo voy a morir un día, pero voy a vivir eternamente. Y cuando digo eternamente, sea en el cielo o sea en el infierno, va a ir eternamente, van a estar vivos. So, a veces esas cosas sencillas de nosotros mismos no entendemos y queremos a veces entender las cosas de Dios. O sea, esa parte es uno de los misterios más grandes que podemos tener en el mundo. O sea, yo personalmente creo que sí, era 100% Dios y era 100% hombre. Y las distintas cosas que él hizo dentro de su tiempo aquí. Pero y es una señal, él como Dios, era una señal porque Dios quería acercarse a la gente un poco más. O sea, en el Antiguo Testamento Dios estaba hablándole a un representante aquí en la tierra y ese representante le hablaba al pueblo. Ya Jesús aparecer a escena, ya es Emmanuel, Dios con nosotros. Dios con nosotros y ya no es solamente necesito a alguien, Él era el representante de Dios. Él era el que estaba aquí en la tierra hablándole. En ningún momento cambió el tema o cambió el propósito, porque desde el principio el plan original era expansión, el plan original era el reino de Dios, y Dios trató, la gente en el Antiguo Testamento no entendieron, Dios se encarnó para darle cara a cara esa misma explicación. Y por ahí hablo de lo que es la doctrina de encarnación. La doctrina de encarnación es que ese verbo, que como en el capítulo 1 de Juan 14, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. O sea, hay muchos por ahí que creen en la reencarnación. No, esto es encarnación. Encarnación que Dios se hizo carne. Ninguna otra persona hubo encarnación. Porque cada uno de nosotros cuando nacimos no fuimos encarnados en Richie, o hermano Luis, o hermano Denny. O sea, cuando nosotros nacemos, una vez nosotros nacemos y hay una vida en nosotros, ahí es creado lo que es el alma. Lo que es el alma. En Isaías, ampliando en eso, en Isaías 57:16 dice, porque no contenderé para siempre, ni para siempre me enojaré, pues decaería ante mí el espíritu y las almas que yo he creado. Cada vez que un bebé se forma en el vientre de la madre, se crea el alma para esa. No hay un banco de almas en el cielo, no hay reencarnación, porque la gente se cree que yo me muero y puedo reencarnar en una vaca o en un árbol. O sea, no creemos en reencarnación y eso no es bíblico. Pero la encarnación de Cristo, porque Él era Dios, Él ya existía desde antes. Él existía desde antes de nosotros no existíamos desde antes. Nosotros estábamos en la mente de Dios. Nosotros fuimos un sueño de Dios. Una vez nacimos, se formó formalizó lo que es el sueño de Dios. Pero en Cristo no hubo sueño. En Cristo Él era Dios. En Cristo Él estaba, cuando a quién enviaré, Él fue voluntario. O sea, y Él sabía todo lo que iba a pasar para llegar aquí. O sea, aún aquí en la tierra, desde antes de Él morir, ya Él sabía lo que iba a pasar y se lo dijo, lo profetizó a los discípulos y todas las cosas de lo que iba a pasar. Pero desde allá Él se despojó a sí mismo, se hizo menor que los ángeles, después se hizo humano, aparte de humano, nació en el sitio más pobre,
su padre fue carpintero, él siguió bajando y bajando hasta el punto que aun cuando después que murió, él sigue bajando hasta el Hades y después de ahí es que viene él glorificado. O sea, él resucita para demostrar que lo que él estuvo diciendo en su ministerio era cierto. Por eso es que dentro de la historia se señala que sus hermanos nunca se convirtieron en su ministerio, en los 3 años de ministerio. Porque ¿quién va a creer que yo soy el Mesías? Mi hermano mayor me dice que yo soy el Mesías. Se volvió loco. O sea, pero una vez resucita él, le da fuerza y le da vitalidad a lo que él estuvo diciendo por 3 años. Ahí se convierte su hermano José, Judas y todo lo demás, hermano, después de esa resurrección. Porque antes él decía, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y la gente decía, yeah, right. O sea, antes en su ministerio dice, tus pecados son perdonados. Pero ¿quién es este para perdonar pecado? Y aún con todo eso, él escuchó las murmuraciones de la gente y dijo, ¿qué es más fácil al paralítico? ¿Qué es más fácil? Decir, tus pecados son perdonados o levántate, toma tu leche y vete para tu casa. Pues para estos incrédulos, levántate, toma tu lecho y vete para tu casa. O sea, hubo demostración de que él era Dios. Pero a veces pensamos, pero Dios me puede usar a mí. Dios puede usarme a mí y yo orar por alguien y ser sano. Y esa persona ser sano. Pero yo estoy orando en el nombre de Cristo. Yo estoy reprendiendo demonios en el nombre de Cristo. Porque Él no dijo, te reprendo en mi nombre. O en mi nombre levántate. Porque Él nunca hizo eso, se presentó como de esa forma. O sea, Él no hizo OMG, en vez de OMG. Él se presentó como Dios y hizo milagros como Dios. Su característica, los atributos de Dios nunca decayó en Jesús. Siempre se mantuvo. O sea, en nosotros se manifiesta esos atributos también. Pero Él, a través de Cristo, en nosotros. Porque aún la omnisciencia, omnipresencia y omnipotencia de Dios puede ser manifestado en mí. O sea, si yo oro por una persona y esa persona es sanado, no fue Richie, fue la omnipotencia de Dios, que eres todo poder y sanó a esa persona. O Dios me usó en una palabra que nunca se había escuchado, la omnisciencia. O a través de una profecía, la omnipresencia de Dios. Y los demás atributos, lo que es santo, lo que es amor, misericordioso y todo. O sea, todos esos atributos tienen que pasar, tienen que ser demostrados en cada uno de nosotros. Pero esos atributos de Dios y de Cristo, se tienen que demostrar a través de mí. En Cristo, esos atributos eran de Él. En Cristo Él no hizo nada. O sea, esos atributos se mantuvo en Él, aunque fue hombre. Aunque fue hombre, su atributo siguió lo mismo. O sea, en una ocasión, los discípulos le dijeron, muéstranos al Padre y nos basta. Muéstranos al Padre y nos basta. Y yo me imagino a Jesús y dice, oh, Dios mío. 3 años conmigo y no te has dado cuenta que el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. O sea, y él mismo se demostró, porque parte de lo que es demostración del reino necesita demostración de un rey. Y Cristo personalmente, Dios encarnado, se presentó a él. Después de que Cristo asciende al cielo, yo me voy por enviaré un consolador y toda cosa. Ya baja Dios Espíritu Santo. Y ahora está en cada uno de nosotros. Pero con todo eso, somos representantes de Cristo aquí en la tierra y haciendo. O sea, que si Él fue hombre, amén, porque Él tenía hambre, le dio sueño, pero también era Dios, caminó sobre el agua. Y por ahí presentan magos haciendo trucos, pero todo eso es truco.
todo es truco. Tú ves los videos en YouTube o TikTok que te enseñan cómo hacen los trucos, pero todavía no han podido saber cómo fue que Cristo caminó por encima de las aguas si Él no era Dios. ¿Cómo Él pudo hacer eso si Él no era divino? Personalmente yo creo que Cristo fue 100% Dios, 100% hombre, pero es cuestión de creer, es cuestión de tener fe en esa parte. De la misma forma, porque yo creo y tengo fe de que Cristo murió en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, pero yo no estuve ahí. Yo sé que en el Antiguo Testamento hubo una creación, hubo todo lo que menciona en la Biblia, pero yo no estuve en ese momento, en ese tiempo. Yo lo creo por fe. Yo lo creo por fe. Esto es cuestión de fe. Porque a esto la gente le va a buscar las 5 patas del gato. Pero eso era. Porque todo lo que la gente trata de hacer es negar la existencia de Dios. Al negar la existencia de Dios, como a Dios a lo mejor no se puede ir directamente, van a atacar a la persona de Cristo. Él estuvo aquí. Y hay mucha ideología que creen que él estaba limitado, y limitado en cuerpo, porque como quiera necesitaba comer. Y que si tuvo una debilidad, él tuvo una debilidad. Y que después de 40 días le dio hambre. Y el diablo lo atacó por eso mismo. Y todo lo que el diablo lo atacó fue por la parte de su debilidad, pero por detrás de todo eso, tratando de atacar lo que es la divinidad de Dios. Es minimizar. Por eso lo que estudia mucho la Biblia, el ateísmo, surgió porque estudian la Biblia, conocen mucho de la Biblia, pero cuando se encuentra en el momento de que Dios no tenía ni principio ni fin, y todo lo que nosotros creemos tiene un principio y tiene un fin, chocan. Por eso el significado de ello es niegan la existencia de Dios. Al negar la existencia de Dios, niega la existencia de Cristo y niega la existencia aún del Espíritu Santo. Y ahorita se mencionó de la Trinidad, lo cual no se puede dividir. Cada vez que se trata de dividir la Trinidad, se crea una religión. Se crea una religión y baila en contra de una cosa. Uno en contra de lo otro. Que si Dios solamente o Jehová solamente, que Jesús solo, que el Espíritu. O sea, tú no puedes dividir porque tú no puedes dividir algo que es una sola persona. Pero cuando lleguemos allá arriba, vamos a ver a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. Por eso es lo que es el significado de Trinidad. No es algo tripartista. El tripartista es que pueda haber 3 dueños en una fábrica con el mismo poder, los 3 dueños, pero cada uno de ellos tiene una mentalidad distinta. Cada de ellos tiene un pensar distinto y por ser tripartista puede causar división entre esas 3 personas que tienen el mismo poder en una compañía. En el caso de la Trinidad, no hay contradicciones. No hay contradicciones, no hay nada que ellos se van a poner a discutir entre ellos mismos. Porque aún Jesús se declaró que Él era Dios. Y se declaró también que Él hacía lo que el Padre le indica. Dios lo bendiga. Amén, gloria a Dios, gracias, hermano Richard. Ahora vienen unas preguntas, va a ser una serie de preguntas, ¿verdad? Para que ustedes que quieran contestarlas, si no, pues yo le digo tú. Gloria a Dios, son preguntas sencillas, no es, ¿verdad? Algo fuera de otro mundo, pero científicamente, ¿se puede probar la existencia de Dios? ¿Qué usted cree? La existencia de Dios. Uh-huh. Como dije, Dios existe. Toda ciencia, no importando la ciencia, trata de negar la existencia de Dios. Por eso tratan de clonar gente, tratan de clonar animales y se creen que pueden clonar personas. Tratan de todo lo que Dios hizo o que la Biblia dice que Dios hizo, ellos tratan de imitarlo y tratan de hacer lo mismo. No porque ellos quieren hacer Dios, es que ellos quieren negar la existencia de Dios. Pero hubo una ocasión, como 25, 30 años atrás, se juntaron un montón de científicos, porque por una forma se dieron cuenta que faltaba un día en la historia de la Tierra.
No me pregunten cómo lo hicieron, pero ellos llegaron a la conclusión que le faltaba un día dentro de la historia de la Tierra. So, vinieron los astrólogos, se pusieron a mirar la estrella, la luna, y todas las cosas, no pudieron contestar que si los físicos, que si los biólogos, que si todas las distintas ciencias, no pudieron hasta que uno de ellos le dio con leer la Biblia. Y encontraron en Josué, cuando Josué dijo, detente luna, detente sol. Y ahí le contestó lo que ellos estaban buscando por meses. Lo que ellos estaban tratando de buscar. O sea, todo lo que ellos tratan de negar, que Dios existe, lo que hacen es darle más poder a Dios. Como en otra ocasión hubieron una persona que dijeron, no, los israelitas cruzaron el Mar Rojo porque en ese tiempo el Mar Rojo bajaba el nivel a 2 pulgadas, y por eso ellos pudieron cruzar el Mar Rojo. Los cristianos se molestan, bro. Yo me alegré, o sea, el milagro fue más grande, porque el faraón y su ejército se ahogaron en 2 pulgadas de agua. Se ahogaron en 2 pulgadas de agua. O sea, todo lo que ellos tratan de negar la existencia de Dios, terminan dándole poder y gloria. Yo tenía un maestro en la universidad interamericana en Guayama, que me enseñaba filosofía. Desde el primer día, o en el mismo primer día, él se declaró ateo. Él no cree en Dios ni nada, y tuvo casi toda la clase con ese mismo tema. Cuando termina la clase, él dice, nos vemos mañana si Dios lo permite. Porque la gente sabe que hay un Dios. Pero al no entender ese Dios, tratan de negarlo. Porque la gente necesita entender lo que es ese ser supremo. Y hay cosas que es misterio. Yo creo en Dios no porque me lo dijeron mi abuelo, porque en una ocasión cuando yo di mi vida, yo sentía a Dios en mi corazón. Y eso ya es suficiente para mí, creer en Dios. Yo no necesito que Dios haga un milagro en mí. Yo no necesito que Dios haga algo grande en mí para yo saber que hay un Dios. Porque ya por fe yo creo y sé que hay un Dios. Se puede levantar quien se levante. Y la cuestión es que toda esta gente que niegan a Jehová, Rey de Reyes, Señor de Señores, tienen sus propios dioses. Tienen sus propios dioses. Pero cuando uno se pone a mirar sus religiones y cuando uno se pone a mirar su libro, es casi una imitación de la Biblia. Solamente cogieron una historia y le cambiaron el nombre de los personajes. Pero es casi a un sueño. Hay religiones que comenzaron por una visión, un sueño, y es todo basado en lo que la Biblia dice. Amén. Perdóname, yo quisiera abundar un poquito sobre esa pregunta. Fíjate que la ciencia parte de la premisa de que primero yo entiendo y luego creo. Entonces, el pensamiento tertuliano, ¿verdad? El pensamiento que viene más a lo filosófico, dice que primero yo creo y después entonces entiendo. Ahora, hay una ciencia o hay un libro que se llama El principio antrópico de la creación. Es un libro que lo escribió un jesuita que es científico, y en ese libro destaca cómo la creación o cómo el mundo, el universo se creyó con base científica, pero dando por sentado el orden de la creación. Entonces, lo que él expone es que sí, que el caos o la catástrofe no puede producir orden. No hay forma ni manera de que una explosión atómica, o lo que se conoce como un Big Bang, o pueda producir un orden que se refleja para que la vida humana sea posible. Por lo tanto, partiendo de ese principio antrópico, lo que ese jesuita trataba de enseñar era de que la creación tiene que ser sacada fuera de lo que es Dios. Usted no puede poner a Dios dentro de la creación. ¿Por qué? Porque Dios no se ajusta ni a tiempo, ni a espacio, ni a lugar. Dios está fuera de eso. Por lo tanto, tenemos que ver a Dios como mente creadora y la creación como parte de su obra. La misma ciencia, cuando trae las leyes físicas,
las leyes gravitatorias, la nuclear fuerte, la nuclear débil, todas estas leyes que definen la materia tienen que dar por sentado de que hubo una mente creadora fuera de la creación. Claro, mirándolo, ¿verdad? Con esa óptica, si usted coge el ejemplo de un teléfono, yo no puedo poner un teléfono ahí y decir ese teléfono se hizo solo, porque eso es algo inteligente, ¿entiendes? Eso es algo bien hecho, eso tuvo que haber una mano inteligente que trabajó para lograr hacer ese celular. Cuando tú miras el mundo, la creación, tú puedes darte cuenta que hubo una mente inteligente que trabajó en esa creación. Ahora, si te tocara explicarle a alguien, con la razón, ¿verdad? Con lo que es físico, con lo que se ve, lo que es la existencia de Dios o de Jesús aquí en la tierra, ¿cómo tú se lo explicarías? Dale, como quieras. Bueno, lo que pasa es que ahí hay alguien que está preguntando, claro, pero ¿cómo tú me vas a claro, explícame? Lo que pasa es que a Jesús o a la creación o la existencia de Dios en nosotros es un asunto que tiene que ver un alumbramiento sobre tu vida. Te voy a explicar por qué. Usted puede tener mucho conocimiento acerca de lo que Dios representa en la vida del ser humano, de la humanidad. Pero hasta donde usted no venga ese momento de lucidez, ese momento de alumbramiento, donde usted puede ver a Dios por diferentes facetas. Mira, una de las cosas más importantes que impacta a un hombre, a una persona que necesita a Dios, lo primero es reconocer que hay un problema. Ninguna persona, casi nunca tú vas a ver una persona que no se acerque a Dios a menos que Dios lo traiga. La Biblia dice que nadie viene a mí si mi Padre no lo trae. Entonces, para tú poder explicar la existencia de Dios, primero tú tienes que reconocerte a ti mismo. Tienes que reconocer quién tú eres, hacia dónde tú vas. ¿Cuál es el futuro próximo tuyo? ¿Qué va a pasar después de la muerte? ¿Qué va a pasar con tu vida? ¿Cómo te desarrollaste? ¿Por qué te interesa la búsqueda de la verdad, de la belleza y del bien? ¿Por qué si Dios no existiera en tu vida, por qué es importante conceptos que para otras personas son insignificantes? ¿Por qué yo no puedo desatar en mí lo peor que hay en mí si yo no tengo quien me justicie? Si en mí no existe la preocupación o la certeza de que en algún momento yo voy a dar cuentas, ¿por qué entonces yo me cohíbo a desatar mis instintos? El deseo mío de conquista, de devorar, de aplastar, de pasar por encima de la gente. La parte inescrupulosa del ser humano tiene que surgir, porque si no hay un balance, si no existe el bien, entonces el mal predomina. Sencillo. Entonces, cuando una persona no cree en Dios, tú tienes que decir, entonces, ¿por qué tú estudias en los exámenes en la universidad? ¿Por qué te preocupas si el profesor se molesta cuando tú te copias? ¿Por qué te importan cosas que tienen que ver con la moral, con la dignidad, con la belleza, con el bien? ¿Por qué te importan esas cosas si en ti no existe el bien? La Biblia dice que del Padre de las luces es que brotan todas las cosas buenas. Todo lo bueno viene del Padre de las luces. En el hombre, en su esencia, no hay bien. Hay maldad, porque es una naturaleza caída, vendida a Satanás desde el principio, entregada en las manos a Satanás. Por lo tanto, el desarrollo, por eso es que dice la Biblia que Caín no fue asesinado. Por eso hay una palabra sobre Caín. El mismo Dios le dijo, no, el que mate a este hombre, van a venir cosas peores sobre él. ¿Por qué? Porque yo necesito un espíritu. Yo necesito un espíritu que se desarrolle a través de los tiempos para que las personas adopten esa misma caída. Esa misma caída que ya viene de Adán y que viene transmitida dentro de Caín, el sobreviviente de los hijos de Adán en ese inicio, tiene que ser modelada, porque va a haber un momento en que el Espíritu de Dios va a traer una confrontación, va a haber un momento de redención. Entonces tú no puedes redimir lo que está correcto, tú tienes que redimir lo que está incorrecto. Entonces lo primero que el hombre tiene que entender cuando tú necesitas a Dios es reconocer tu estado de maldad y tu estado de alejamiento de Dios. La Biblia dice, por cuantos todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios.
me llama mucho la atención, ¿verdad? Lo que estamos desarrollando, porque usted sabe una cosa que muchas veces la gente se pregunta por qué yo tengo que creerle a la Biblia. Tú sabes, por qué yo tengo que, porque si hay algo bonito que uno como cristiano debe explicarle a la gente que no le sirve a Dios, es que esto es verdadero, que esto es verdad. Tú sabes, esto es una historia. Esta historia que está aquí escrita es verdad, pero tú tienes que probarle a la gente que esta historia es verdad. Y sabe una cosa que pensaba mientras usted hablaba, que cuando nosotros escuchamos esta historia, muchas veces pensamos, wow, pero eso se oye como si fuera una película, eso se oye como algo de ciencia ficción, eso se oye porque hay historias que son poderosas que están aquí dentro de la palabra del Señor. Ahora, hay manera de nosotros poderle contestar a alguien. Ahora, le voy a dar un ejemplo y después dejo a mi hermano Richie para que él ponga lo que él cree. Mire esto, un ejemplo. Ahora mismo, ¿en qué año fue que las Torres Gemelas fueron derribadas? 2001, ¿verdad que sí? El septiembre 11 de 2001 se derribaron unas torres en la ciudad de Nueva York. ¿Qué pasa? Nosotros somos testigos oculares, ¿eh? Nosotros fuimos testigos porque nosotros lo vimos por la televisor, nosotros vimos que eso fue verdad. Entonces, es más, muchos de nosotros hemos viajado a Nueva York y hemos visto las ruinas de lo que allí había antes y después. Nosotros lo hemos visto. ¿Qué sucede? Va a pasar el tiempo y la historia va a seguir corriendo. O sea, si Cristo no viene, va a seguir corriendo y van a pasar miles de años. Por ejemplo, vamos a ponerlo así como que van a pasar miles de años. ¿Qué va a pasar? Esto se redacta, esto se escribe, ¿ves? Esto se escribe para que, pero bien difícil también que cuando pasen 2000 años alguien lo crea, ¿ves? Porque el tiempo ha pasado tantos años, que las personas pues muchas veces van a decir, pero ¿de dónde salió eso? Parece una historia, eso es una película, eso parece una historia. Pero ¿qué quiero decirte con esto? Hay muchos libros que fueron escritos que hasta el sol de hoy el mundo los cree, porque fueron escritos por historiadores serios, ¿sabes? Por gente que tienen credibilidad, que se sabe que lo que escribieron ahí es verdad, ¿verdad? Y nosotros creemos que toda esta gente que andaban con Jesús, que se le llaman los apóstoles vieron, aleluya, todo lo que pasó en la vida de Jesús. Cuando Jesús caminaba, cuando Jesús caminó sobre el agua, ellos vieron cuando Jesús pudo echar un demonio fuera, ellos vieron cuando le sanó la ceguera a un ciego, ellos vieron todo esto y ellos lo redactaron, ellos lo escribieron. ¿Ves? Lo escribieron y así sucesivamente por la historia ha ido corriendo. ¿Qué pasa? Esto ¿cómo se dice? Se hace el canon, ¿verdad? Se cierra el canon de lo que es el Nuevo Testamento y se usa la base que dice la Biblia, que es el fundamento de los apóstoles, para que nosotros creamos en la doctrina que los apóstoles predican, ¿ves? Y nosotros a través de esta palabra podemos entender que todo lo que aquí se habla es verdad, porque está escrito, fue una historia real, esto fue verdad. Entonces, si Jesús dijo que iba a morir y al tercer día iba a resucitar, ¿qué pasó? Murió y al tercer día hay historia de que sí resucitó de entre los muertos. Tú sabes, todas estas historias te llevan a ti a entender que hay un Dios verdadero, ¿ves? Son maneras de uno poder explicarle a alguien, porque los milagros pues son un poquito difíciles de explicar, porque un milagro pareciera que es algo imposible, pero una historia que está escrita, que fue verdad, nosotros podemos darle credibilidad. Y yo creo que la Biblia, si usted quiere conocer a Dios de verdad, a profundidad, yo creo que debe meterse en la palabra del Señor, que debe comenzar a leer esta palabra como que fue una historia que se escribió de unas torres que cayeron en el 2001 y pasaron 2000 años después y usted está leyéndola y eso pasó. Debe leer la Biblia así, de tal manera que todo esto aconteció en verdad. Entonces aquí vas a encontrar que del Dios que nosotros te hablamos es un Dios verdadero. Amén. Si usted tiene algo que exponer. Ya que mencionaste la Torre Gemela, o sea, en ese momento, después de la Torre Gemela, en el 2002, fue el año que más gente se convirtieron. La iglesia se llenaron porque nunca íbamos a pensar que iban a atacar a los Estados Unidos. O sea, ya todo el mundo, porque a través de toda la Biblia, la gente se le presenta a Dios de una forma correcta o se le presenta a Dios y ellos no acuden a Dios hasta que se vean en problemas. Tienen que pasar por una situación y
puedo negar, pero mi última opción es Dios. Pero como quiera termina pidiéndole a Dios. Porque lamentablemente el ser humano tiene que pasar por situaciones para reconocer que hay un Dios. Y no olvidamos que Dios es nuestro pronto auxilio. Desde antes del problema chiquito ya Dios está ahí. En una ocasión un bojacho, cuando yo era joven, me pasó por el lado y me paró y me dice: Dios es tan grande que hizo los cielos y la tierra, pero tan chiquito que cabe en cualquier corazón. Eso me voló en la cabeza en ese momento. Pero aún él, bojacho, reconocía que había un Dios. La gente reconoce de una forma u otra que hay un Dios, hay un ser supremo. Aún los ateos niegan la existencia de Dios. Para tú negar algo es porque existió. Aún niegan la existencia de Dios. Ellos saben. Es como no se puede presentarlo, o ellos no pueden verlo, o no pueden comprobar que ese era un Dios, que es el verdadero Dios. Se echan para atrás. Y aún nosotros mismos, el comienzo de nosotros convertidos, no conocíamos. En la misma universidad, en la clase de religión, el maestro me preguntó: si Dios fuera una figura, ¿qué fuera? Y yo, bien pentecostal, un triángulo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y me dijo: incorrecto. Y yo, ¿cómo va a ser? Y dice: no, si Dios fuera una figura, fuera un círculo, porque no tiene ni principio ni fin. Ni principio ni fin. En una forma u otra, todo el mundo está. Por eso hay tantas religiones. Aún otras religiones que llaman sus dioses, no importando cómo ellos lo llamen, la traducción es Dios. La traducción de su idioma es Dios. Tenemos que, porque desde que el hombre pecó, porque en el Edén no necesitaban ser llenos de Dios, porque ya tenían a Dios. Ya Dios estaba ahí con ellos. Pero una vez el hombre peca, se forma un vacío en el ser humano. Y Dios, desde que pasó eso, Él quiere que el hombre se vuelva hacia Él. Y por eso le enseñó a Adán cómo hacer sacrificio, cómo hacer el holocausto. La Biblia no dice eso. ¿Y de dónde lo aprendió a Caín y Abel? Que Adán le tuvo que haber enseñado y Dios tuvo que enseñar: ok, esta es la forma. Si ustedes quieren verme y sentir mi presencia, tienen que hacer esto. Y eso por todo el tiempo. Pero querían ver a Dios a su forma. Moisés subió al monte, al Sinaí, y cuando vino había una vaca, un becerro de oro. Porque necesitaban. Se fue Moisés y pensaron: ¿y ahora qué hago? Necesito tener un Dios para... ¿Y tú crees que eso era malo? El pueblo de Egipto tenía dioses donde quiera. Pues, es más, y yo veo lo más ridículo, tenía hasta el dios de la mosca. ¿De lo que es eso? Pasaba una mosca, empezaba a adorar esa mosca que pasaba. Porque tienen, y toda esa gente porque quieren que Dios le supla una necesidad, que Dios llene ese vacío. Pero aún desde el principio, Dios quiso llenar eso. Y Dios fue tan bueno que Él se presentó como Él solo. Él no mencionó Trinidad en el Antiguo Testamento, porque era uno, Él presentándose como el único Dios, y le cogió 500 años para aprender esa lección, 430 en Egipto y 70 en Babilonia. Imagínate si Él se hubiera presentado como parte de la Trinidad. Se vuelve loco la gente. Él se presentó como Dios y hizo todas las cosas. Le demuestra aún los egipcios que Él era el único Dios. Y vemos a través de la Biblia distintos países paganos, cuando veían el mover de Dios, tenemos que adorar al Dios de Jacob, al Dios de Isaac, de Abraham, al Dios de Isaac. Ellos reconocían de que ellos eran el Dios. Pero aún los judíos no aceptaron a Cristo como exclusivo Salvador, pero siguen adorando al verdadero Dios. Y ya eso es otro trato, no vamos a juzgar ni señalar y todo, porque ellos dentro de la bíblicamente hablando, Israel está en pausa, porque Dios va a volver a trabajar con ellos personalmente.
sea, lo que nosotros hacemos ahora, expandir el evangelio y predicar el evangelio a toda la criatura y hablar de Dios donde quiera, eso le tocaba a los judíos. Porque ellos fueron las personas, el pueblo que Dios les dijo, yo soy tu Dios y tú eres mi pueblo. Pero querían disfrutar de Dios, pero no querían hacer las cosas para poder disfrutar. Las responsabilidades. ¿Tú quieres ser como nosotros? Le dio los mandamientos, le dio tabernáculo, le dio la ley y todo. Porque ustedes, si quieren verme a mí, tienen que hacer esto. Se le hizo difícil. Casi 500 años para aprender una lección, y con todo eso, aprendiendo la lección, adoraron al mismo Dios, pero empezaron a hacer las cosas monótonas, de una forma rutinaria, como un comercial en Puerto Rico muchos años, lo mismo, hasta el punto, porque Dios no quiere que tú lo adores de una forma monótona. Dios no quiere que tú lo adores de una forma obligada. Por eso fue que Dios le dio libre albedrío al hombre. O sea, el libre albedrío, la gente se cree que es yo hacer lo que me da la gana, yo ser libre para hacer lo que me da la gana. El propósito, al principio, el libre albedrío fue dado al hombre porque era un privilegio que Dios le dio al hombre para que lo adorara a él libremente. Para que ellos mismos por su cuenta reconocieran quién era Dios, quién Él era. Porque yo podía hacer todo el mundo obligado, adormen obligado. Pero Dios quería que se le da libre albedrío para que lo adoren libremente. El pueblo no entendieron, llegó al punto que Dios dijo, estoy harto de sacrificio. Estoy harto. O sea, yo me imagino yo soy Dios y esta gente me están adorando como si yo fuera Ricky Martin o cualquier artista por ahí. No. Y a veces me ignoran, me buscan cuando hay necesidad. Digo, estoy harto de sacrificio. Después que dijo eso, más adelante, hubo hasta 400 años de silencio. No es que Dios no tuvo un representante de él en la tierra. Ahí la gente se vio con la necesidad, se levantaron los macabeos para seguir esa ley y toda esa cosa, porque demostrando que Dios no me necesita, yo no necesito que Dios me hable para mantenerme. Porque hay gente que necesita escuchar la voz audible. Yo lo llamo a la gente que tienen VIP con Dios, porque escucharon la voz de Dios y ellos lo hablan como si Dios tenía hasta efecto en su voz. Yo soy Dios. Dios cuando te va a hablar y se te va a presentar, Dios te va a hablar con una voz normal. Es tan normal que Samuel fue a Elí. ¿Me llamaste? No, vete a dormir. Samuel. Imagínate qué normal era la voz de Dios. Él fue la tercera vez, Elí se dio cuenta, dile, heme aquí. Porque a veces no es que estoy minimizando lo que es Dios, pero a veces lo ponemos en una posición que lo hacemos a Dios alcanzable para mí. Que yo no lo puedo alcanzar y yo no lo puedo hacer y todas las cosas porque... Y aún con mismo Jesús. No, Jesús hizo los milagros porque Él era Dios. Caminó porque Él era Dios. Pero esa misma persona, Jesús mismo dijo que nosotros íbamos a hacer cosas aún más grandes. Íbamos a ser aún más grandes de nosotros. O sea, la gente que quiere saber de Dios o preguntas de Dios, primero uno tiene que discernir la necesidad de la persona. Porque si es para avergonzarlo, uno discierne, porque cuando una persona tiene necesidad, uno lo nota en su corazón y tú le das. Y tú le das lo que la Biblia dice, lo que la experiencia tuya y todo. Hay otras religiones que te preguntan y todo, pero no hay forma que solamente Dios puede hacerlo, que yo testificándole a un musulmán o o predicándole a un budista se convierta. Porque ellos están más entregados en su libro que nosotros cristianos a la Biblia. O
sea, y ellos, si tú no estás bien preparado, tienes mucho conocimiento de la Biblia, te van a mirar como una media. Te van a mirar como una media. Yo, en ese caso, con la gente que son de distintas religiones, lo más poderoso para yo demostrarle a Dios es mi vida. Lo más poderoso es yo dar testimonio, porque una acción hace más que 1000 palabras. Pero como hay una persona que tiene necesidad y todas cosas, ya, preséntele todo lo que es la Biblia. En un momento que le está hablando, tú vas a tocar lo que llama ese nervio, que lo va, eso me tocó a mí. Y eso es lo que pasa. El amigo viene a la iglesia, ellos dicen, la gente no sabe lo que está, por un momento el pastor o el que está predicando dice algo y él como que se pone derecho y dice, él no vive en casa, ¿cómo él supo eso? ¿Cómo es? Porque la necesidad de él lo trajo aquí, pero Dios que conoce todas las necesidades lo está supliendo. Está supliendo de una forma u otra. A nosotros, porque hay muchos de nosotros que somos, yo le llamo ateo cristiano, que teniendo a Dios en su casa, niega la existencia en vez de ir a Dios primero porque Él es el Dios que sana, voy al doctor. Tengo un problema económico, en vez de preguntarle a Dios o hablar con Dios primero, cojo un préstamo. O sea, yo le llamo ateo cristiano que teniendo a Dios en su casa, niegan la existencia de ellos y busca otra solución, otro resource. Amén. Haya pues en vosotros, vamos a ir bajando ahora porque ya estamos, ¿verdad? Finalizando. Vamos a entrar en estos versículos y de esa manera pues nosotros vamos a ir terminando. Amén. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Haya también en vosotros ese sentir. Cuando está hablando la palabra, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. El cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. ¿Qué usted cree? Fíjate, la Biblia cuando enseña que haya en nosotros ese mismo sentir. ¿Cuál fue el sentir que hubo en Jesús? ¿Aferrarse a qué? Dentro de su deidad, dentro de su todo Dios, Él pudo haber dicho o pudo haber sugerido otras alternativas de redención. Fíjese, siendo Dios todopoderoso, siendo parte, ¿verdad?, de lo que nosotros conocemos como el gran yo soy, como Jehová, como el Dios de los ejércitos, la humillación, y tengo que usar esa palabra literalmente porque eso fue lo que sucedió, una humillación de tu ser creador, convertirte en algo creado. Y usted dirá, pero estamos hablando de que Dios sigue siendo Dios. ¿Cómo que en algo creado? Bueno, hubo una parte humana que tuvo que ver con la existencia de Jesús. Por eso es que entra a escena la historia de María. Fíjate, no entra María como una mujer, ¿verdad?, que teniendo, ¿verdad?, un encuentro sexual con un varón, entonces es el nacimiento de Jesucristo. O sea, no es un alma que vino a ser dada en una unión de un hombre y una mujer, sino más bien estamos hablando de una mujer virgen en donde el Espíritu Santo hace sombra sobre ella y ella entonces queda embarazada del Espíritu Santo. Mira qué interesante. Entonces, cuando la Biblia dice que hay ese sentir en nosotros, es que entendamos de que si Jesús, siendo Dios, entró en tal humillación por amor y para salvación, pues entonces nosotros tiene que haber un sentir similar. Un sentir en donde nosotros no nos creamos tanto. Porque ese es el problema que tenemos nosotros a veces los cristianos. Que nosotros caminamos y vivimos una vida, ¿verdad?, llena de bendiciones porque hemos alcanzado, ¿verdad?, el favor de Dios. Y entonces pues nos desinteresamos por las situaciones que viven las demás personas. Muchas veces, ¿verdad?, el cristiano se sienta en la silla de Dios. Muchas veces el cristiano asume posiciones que no le competen, ¿verdad?, que no son asuntos que son parte de la estrategia que Dios tiene con la iglesia. Y caemos en ese error. Entonces, tiene que haber en nosotros un sentir diferente. Tiene que haber un sentir de misericordia.
tiene que ver un sentir de compasión. Tiene que haber un sentir donde nosotros podemos identificarnos como gente que hemos alcanzado el favor de Dios, pero ese favor tiene que ser transmitido, que nosotros no tenemos exclusividad, que nosotros no dominamos o que no somos dueños, ¿verdad?, de esa gracia, ¿verdad?, que Dios nos ha entregado. Porque ese es el problema, que muchas veces comenzamos a administrar la gracia y comenzamos a decir, a esta persona le corresponde, a esta persona no. Esta persona es digno de gracia, esta persona no. Entonces, nos sentamos en una silla donde comenzamos a pasar juicio sobre las acciones. Ahora, esa parte que estaba leyendo, el libro de Filipenses, tenemos que combinarla con el libro de Hebreos. Fíjate, en el libro de Hebreos, de hermano Denny y Richie, habla acerca de un sacerdocio. Y ese sacerdocio donde comparan a Jesucristo con Melquisedec. Entonces, miren qué interesante que cuando usted se constituye sacerdote, básicamente usted se constituye entre un mediador que trae el pecado de la gente, lo presenta delante de Dios y Dios entonces trae un remedio para ese pecado. Pero es el sacerdote el que está entre medio, ¿verdad?, de ese problema que está afectando a un hombre y la bondad o la misericordia de Dios manifestada sobre ese hombre, pero entre medio hay un sacerdocio. Entonces, cuando hablamos de Jesucristo y podemos comprender al Dios hombre y al Dios todopoderoso, tenemos que ver el sacerdocio de Cristo. Tenemos que ver cómo Jesucristo, si no se hubiese constituido como hombre, si no hubiese tenido esa humillación que habla en el libro de Filipenses, jamás se hubiera podido convertir en un sacerdote que pudiera llevarnos a nosotros ante Dios. La Biblia dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Por lo tanto, la experiencia de Jesús despojarse y no aferrarse a su deidad y no aferrarse a lo que él era y llegar a la tierra para morir en una muerte humillante, una muerte de cruz y vivir el proceso de los hombres, lo exalta como sumo sacerdote y merecedor de toda la gloria, de toda la honra por los siglos de los siglos. Por eso es que en el libro de Apocalipsis luego lo vemos como un hombre con los ojos como llama de fuego. En el libro de Apocalipsis luego lo vemos, la descripción que Juan da acerca de Jesús, lo vemos en todo su poder, en toda su deidad, como el león de la tribu de Judá, como sus cabellos blancos, sus ojos como bola de fuego, relámpagos, salían de sus vestiduras. ¿Por qué? Porque ya no estamos viendo a ese hombre en un cuerpo mortal. Estamos viendo a Dios, a Jesús, dentro de su deidad, de lo que siempre fue, desde la eternidad y lo que siempre será. Amén. Como todos nosotros hemos concordado, ¿verdad?, que Jesús era Dios desde el principio, amén. Desde que la Biblia dice hagamos al hombre, ¿verdad? Creemos que Jesús ya estaba en la existencia, amén. Y todos tenemos esa misma percepción, esa misma manera de entender. Yo hice una texia aquí, usted discúlpeme este papel que tengo un revolú aquí, pero según los versículos que yo he leído, estamos leyendo, yo voy a exponer lo que ¿verdad?, yo leí y vi que era como que parte de lo que quiere decir este versículo, así como lo que están hablando nuestros hermanos, porque dice, siendo en forma de Dios. ¿Qué era siendo en forma de Dios? Bueno, lo que era en sí mismo, Dios, ¿verdad?, siendo Dios, no estimó el ser igual a todo. Cuando habla de que no estimó, está hablando que no se apegó, ¿sabes? No se apegó a ser igual a Dios, como cosa a que aferrarse. Mire esto, yo creo que como Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado, yo creo que cuando Jesús le dieron una garnata, ¿qué tú crees? Cuando Jesús le dieron ¡pah!, esa garnata, yo creo que por dentro como que, tú sabes, como esto pienso yo fue tentado en todo, para mí fue tentado en todo, yo creo que hubo como espérate, que tuvo que decirle a aquel hombre, ¿por qué me pega? ¿Sabes? Estamos hablando que era Dios, pero también era hombre, caminaba en una humanidad, ¿verdad? Y si él quería esa garnata, esa galleta no le llegaba a la cara a él. Si él quería en ese momento, a él no lo tocaban. Si él quería en ese momento, a él no iba a la cruz, no se crucificaba. Si él quería en ese momento, él tenía, pero no se aferró a ser Dios. Y dijo, no, yo voy a morir por la humanidad, ¿sabes? Y dice aquí,
se despojó a sí mismo, quiere decir que renunció, ¿verdad? Él mismo renunció y tomó forma de siervo. Cuando toma la persona de siervo, que el siervo es una persona que sirve a otro, ¿ves? En la tierra, él proyectó eso, toda su vida fue servicio, toda su vida fue amor, toda su vida fue misericordia, y a veces lo vemos que regañaba, pero en el regaño estaba también el amor, porque cuando Dios nos corrige a nosotros es porque nos ama, ¿sabes? Y él tenía todas estas características, fue hecho semejante a los hombres, parecido en extremo, ¿verdad? A los hombres, era un parecido a nosotros tremendo, pero sin perder su deidad, era Dios, era divino, ¿verdad que sí? Estando en condición de hombre, Dios hizo al hombre para que se pareciera a él, en su imagen y semejanza. Él fue tentado en todo, pero sin pecado, ¿sabe? Es algo que tiene que conectarse la fe, porque si la fe no está conectada en esto, a veces la razón no concuerda, ¿entiendes? No sé si me entiendes. La razón y la fe, como que muchas veces en esta etapa, como explicaban nuestros hermanos de lo que es la Trinidad, como que no concuerda, porque entonces si la Biblia dice que Dios no tienta, ni puede, ¿cómo es? No tienta a nadie ni puede ser tentado. Entonces, pero en el capítulo 4 de Hechos fue tentado. ¿Ves? Dice que fue impulsado por el Espíritu para ser tentado al desierto. ¿Ves? Y cuando tú conectas esto, tú dices, pero ¿qué pasó aquí? ¿Entiendes? Pero es entendiendo que él era 100% hombre y 100% Dios. Pero no se aferró a ser igual que Dios y no tomó las decisiones como Dios, ¿sabes? En el sentido de que no hizo como él hiciera si no fuera un hombre. ¿Sabes? ¿Tú me entiendes? Él como Dios podía hacer lo que él quisiera, ¿ves? Inclusive hasta hoy en día la gente, ¿cómo se llama eso? Pelean por la soberanía de Dios, ¿sabes? Dios hace como Él quiere. Muchas veces tú y yo no entendemos las cosas que Dios hace, pero Él sabe por qué las hace, ¿ves? Muchas veces tú y yo decimos, pero ¿por qué Dios permite esto? ¿Por qué permite? En su soberanía, Él sabe todas las cosas, ¿sabe? Al Dios del universo uno no puede señalarlo, ni a veces nosotros nos enojamos con Dios. ¿Tú crees que eso es algo cuerdo, que eso es algo inteligente? Enojarte con Dios, ¿sabes? Él es soberano, Él conoce todas las cosas. Él envió a su Hijo, ¿ves? A su Hijo unigénito para que muriera por cada uno de nosotros, ¿sabes? Él no hizo cualquier cosa. Dice aquí que no se aferró a ser Dios por amor a ti, por amor a cada uno de los que nos está escuchando, por amor a nuestra familia, por amor a la humanidad. Él no se bajó de esa cruz. Si Él quería, enviaba ángeles que vinieran y lo sacaran de esa cruz y no morir en la cruz. Pero ¿sabes qué? Él le dijo a Jesús, a Dios, al Padre, lo más que le dijo fue, si es posible, pasa de mí esta copa. Si es posible, pásame esta copa. Pero después dijo, pero que se haga tu voluntad. ¿Ves? Como hombre sentía, padecía, era duro, le dolía, como decían los hermanos, pero como entendiendo el propósito de Él aquí en la tierra, no podía permitir que la humanidad gobernara. ¿Entiendes? Y dejó que Dios fuera el que tomara el control de todas las cosas. En este día nosotros lo que queremos decirte es que Jesús es el centro, aleluya, de la historia de la humanidad. Si tú estás de pie, si tú estás vivo, es por su gracia, es por su misericordia, es por su amor. Hoy Dios te está llamando y te está diciendo, es hora de que tú me aceptes. Gloria a Dios, es hora que tú vengas a los pies del Señor. Amén. En esta hermosa noche nosotros queremos decirte que Dios te ama, que Dios te ha cuidado hasta aquí y te cuidará, pero tienes que venir a sus pies, tienes que buscarle, tienes que acercarte a Él, tienes que venir a la iglesia, tienes que adorar a Dios. Amén. Gloria a Dios. En esta hermosa noche nosotros ya estamos terminando. Si alguien tiene algo que decir más, añadir, gloria a Dios, estamos aquí dispuestos. Lo que es el sentir, ese sentir comenzó desde Dios mismo, porque de tal manera amó Dios al mundo. Ya hubo un sentir ahí. Claro. Y ese mismo sentir lo tuvo Cristo. Para que vean hasta qué punto, porque lo vamos a la Biblia, hablando ya testimonio, hablando de la vida de uno. Experiencia. O sea, experiencia. A los 17 años me echaron casi de
mi casa. Y mi madre aceptó de una forma lo que me hicieron el padrastro en ese momento. Y yo vi eso como algo terrible. Y yo vi a tal punto que dice, ya Dios no me ama. O sea, y dije eso, que Dios no me ama porque me echaron y mi mamá lo aceptó y dijo, oh, y tuve hasta más coraje con ella que con él. O sea, pero después que al año que me convertí, yo pude ver y entender, porque el mismo día que me tuve que ir de mi casa, 3 días después en Puerto Rico, venía lo que era Class Night, aquí le llaman prom, y ya yo había dado dinero para usar droga y todo, para intoxicarme por las distintas situaciones como joven que pasábamos y todas esas cosas, pero yo me di cuenta y Dios me hizo entender que esa cosa que pasó, que yo lo vi negativo, estaba el amor de Dios. Aún eso que yo le echaba la culpa a Dios, le eché la culpa a Dios, le eché culpa a mi mamá, le eché culpa a todo el mundo, me di cuenta del amor de Dios hacia mí. Si no me hubieran echado, hubiera ido a Crown Night, me hubiera intoxicado, estuviera en la cárcel, me hubiera muerto o algo, pero de ahí, y eso yo siempre testifico que de eso fue que Dios me salvó. Porque hablamos de salvación, pero la mayoría de la gente no saben de que Dios los salvó. O sea, tú eres salvo, tú eres hijo, que Cristo murió por mí en la cruz del Calvario. Amén. Pero cada uno de nosotros que recibimos una salvación, Dios de una forma u otra nos salvó de algo. Nos salvó de algo. Y Dios, en ese momento, fue lo que Dios me salvó a mí. Ese fue el punto que desde ese momento, aunque fui nacido y criado en el Evangelio, fue ese el momento que Richie hubo un cambio en él. Porque no es lo mismo, porque Samuel, en el libro de Samuel dice, y Samuel era un niño y ministraba en el templo. Lo repitió como en dos capítulos, pero después en el tercer capítulo dice, y Samuel no sabía quién era Dios. Esto es lo que es ministrar y no saber quién era Dios. Y yo pude entender porque yo era así. Fui vicepresidente de los niños, presidente de los niños, ministraba aún los jóvenes, pero no sabía quién era Dios, porque el conocer Dios no es solamente el Dios en tu intelecto. Tú tienes ese conocimiento de aquí de Dios. Una vez pasa al corazón y tenga el conocimiento de Dios, ahí es que hay transformación. Porque todo lo que tú pasas de tu mente a tu corazón, bueno o malo, eso es lo que tú vas a practicar. O sea, de ese momento yo le dije a Dios, y yo me acuerdo porque en ese culto yo le dije, yo no escuchaba lo que predicaban o hablaban, pero en un momento dijeron, y los hijos de Dios, y eso como que me llamó la atención solamente esa palabra. Y yo le dije, Dios, porque uno es atrevido y dice, Dios, si yo soy hijo tuyo, yo quiero que cuando yo pase al frente, tú me bautices con el Espíritu Santo. Aleluya. So, yo al hacer eso, yo me levanté. Todo el mundo estaba sorprendido porque yo era tímido y antisocial y fue la primera vez que ellos me vieron pasar al frente. Pero la cuestión es que Dios, el mismo Dios que permitió que me echaran de mi casa, cuando yo le dije eso, no tuve que jodillarme, una jodilla solamente en el piso y caí en una bendición hablando lengua que hasta en la universidad, donde quiera que iba, salía hablando lengua porque Dios tenía un propósito. O sea, ese sentir era que Él quería que la salvación llegue a todo el mundo. Ese es el sentir de Dios. Y aunque Dios es Dios y Él sabe quién va a aceptarlo o no lo va a aceptar, pero eso no es la predestinación. La predestinación era que yo, que estaba perdido, el día que yo me convertí, comienza la predestinación de Dios que Él ya tenía desde antes de la fundación del mundo, comenzó en mí, para yo poder seguir. Y lo hizo a mí porque me amaba. O sea, y ese sentir que hubo, ese sentir lo sintió mismo Jesús, que se despojó de su gloria. Que dile a cualquier rey de Inglaterra o de España que se despoje por el pueblo. O sea, no lo van a hacer. So, él se hizo y dice, cuando dice despojarse, se quitó.
se quitó su gloria y toda cosa por amor. Todo el sentir ese de Cristo y ese sentir de Dios mismo fue el amor, y eso es lo que nosotros tenemos que hacer concerniente a las almas, concerniente a Dios mismo, es amor. Everything is based in love. Amén. Despídete en esta hermosa noche para... Despídete. Le damos gracias al hermano Denny por esta invitación. Cuando es hablar de Dios o estudio, eso es algo que me gusta, pero lo más que me llena a mí, en una forma u otra, alguien está siendo saciado. Amén. O sea, a mí no me gusta predicarle a gente que saben o enseñar a la gente que saben todo. Por eso a mí me gusta, han dado muchas células en casa de inconversos, y no importaba por más sencillo que tú hablabas de Dios, ellos te miraban y te decían, wow. Eso es lo que me llena a mí como maestro. Como maestro, de una forma u otra, uno está saciando una necesidad. Y como dije, le doy gracias a Denny porque esto es lo que a mí me gusta. Esto es lo que a mí me gusta. A lo mejor todavía tengo el acento, y a lo mejor la gente se creen que soy americano, puertorriqueño. Yo soy New Yorker. Yo soy New Yorker, y a veces el acento tira. Pero hablando de el acento, no acento, trato de llevar. Llevar lo que es Dios a las distintas personas por enseñanza, a través de la enseñanza, que fue lo que Dios puso para mí, y me tomó 17 años para yo reconocer, desde los 16, cuando Él dijo que yo iba a enseñar, hasta los 33 años fue que yo pude reconocer lo que Dios quería para mí. Pero con todo eso, Él estuvo preparándome mientras tanto para cuando llegara el momento de yo empezar ser usado por Él en las distintas formas. Amén. Amén. Gracias, hermano Richie, por estar con nosotros en esta hermosa noche. Hable lo que usted quiera y despídase. Sí, amén. Yo solamente quería darle un mensaje, ¿verdad?, a todas las personas que nos están viendo, y es un mensaje que va dirigido a la defensa de Jesús. Yo sé que Jesús, siendo Dios, no necesita, ¿verdad?, que nosotros estemos todo el tiempo presentando una defensa, una verdad que ya se hizo real en nosotros. Ya nosotros la hemos experimentado y estamos seguros, ¿verdad?, de que es una realidad, ya sea por experiencia, ya sea por testimonio, ya sea por la transformación que hemos experimentado. Pero temas como este, donde nosotros presentamos la verdad de este evangelio, Jesús como único y exclusivo Salvador, son temas que, de cara a las generaciones que estamos viviendo y a las personas que se están levantando en este tiempo, va a ser un reto. Porque siempre se va a cuestionar esta verdad. Esta verdad se ha cuestionado desde el mismo día en que Jesucristo fue muerto en la cruz, fue llevado por los discípulos, ¿verdad?, y por José de Arimatea fue llevado al sepulcro. Desde ese momento esta verdad se ha estado cuestionando. Se ha estado tratando de sembrar mentiras, se ha tratado de desprestigiar esta verdad, se ha tratado de menospreciar el nombre de Jesús, se ha tratado de minimizarlo, de hacerlo ver como un hombre, como profeta, como ángel, como un sinnúmero de cosas que hasta el sol de hoy esas mentiras no han podido prevalecer. Han pasado más de 2000 años y nosotros hemos visto transformaciones. Somos testigos, la historia es testigo de la transformación de millones de personas, simple y sencillamente por una aceptación, por reconocer esa verdad en sus vidas, han experimentado la transformación de este poderoso evangelio. Y en este tiempo, donde se levantan una generación que va a ser perversa, que ya lo estamos viendo, donde este tema de Jesús, este tema de la fe, está bien lejos de ellos, porque estamos retrocediendo otra vez a la historia. Estamos volviendo millones de años atrás, observando, ¿verdad?, las conductas del tiempo de Noé, del tiempo donde Dios detestaba a esa generación. Eso lo estamos viendo. El resurgimiento del tiempo, ¿verdad?, de la llegada del anticristo, del tiempo de la llegada de los días finales.
Y nosotros, la iglesia de Jesucristo, vamos a levantar defensa. Amén. Yo hasta mis últimos días de existencia, hasta que Dios me permita sobrevivir sobre esta tierra, yo voy a seguir declarando que Jesucristo es la total verdad, que Jesucristo es el único camino de salvación y es lo que usted necesita para usted poder alcanzar una vida plena, no solamente en el plano físico terrenal, sino una vida plena en la vida eterna. Así que yo agradezco a Denny, ¿verdad?, por estos temas poderosos, el hermano Richie, maestro de aquí de la casa, tocar el tema de Jesús, el Salvador, el que lo dio todo por usted y por mí. Y siempre que haya una disposición, ¿verdad?, o haya una oportunidad para hablar sobre este tema, estamos a la mejor disposición, ¿verdad?, para la gloria y honra del Señor, porque creemos que nuestro Jesús es suficiente, ¿verdad?, para cumplir todas las cosas que se nos ha prometido. Amén. Amén, amén, amén. Muchas gracias. Me despido, Dios le bendiga, Dios le guarde y adelante el Señor. Amén. Le damos gracias a nuestro hermano Luis, amén, por estar con nosotros una vez más. Amén. Estamos bien contentos porque, ¿verdad?, ellos pudieron estar con nosotros. Yo sé que sí, yo sé que ellos, ¿verdad? Es interesante saber que ellos están interesados en este tema, interesados en lo que estamos hablando. Y yo sé que si les invitares, ellos van a venir a hablar de este tema. Y me gustó algo que él dijo, y es que hay que presentar defensa. Si tú y yo, que conocemos la verdad, no presentamos defensa, ¿quién lo va a hacer? ¿Entiendes? ¿Dónde vamos a llegar? ¿Qué va a terminar? ¿Qué va a pasar? ¿Sabes? Hay tantas argumentos en contra de Jesús en este tiempo que yo no los menciono porque son un caos, porque son una cosa de loco. Y hay que entender que estamos en el tiempo final. Usted tiene que entender que estamos en el tiempo final y que nosotros tenemos que fortalecer nuestra fe en Cristo. Amén. Que es nuestro Salvador. Usted no se deje llevar por cuentos de viejas. Alaba con el Señor, aleluya. Y deje que sea el Maestro el que le guíe. Amén. El Espíritu Santo sea el que le guíe. Así que en esta hermosa noche, comparta el video, amén. Aproveche el momento cuando vaya a salir del chat y después comparta el video y lo vamos a estar poniendo en YouTube. Lo pueden encontrar bajo el nombre Denny Martínez, todos juntos, no separe el apellido, sino Denny Martínez y el número 1. Pronto le cambiaré el nombre al canal de YouTube, pero por ahora Denny Martínez, número 1. Amén. Compártalo. Gracias por velar su fina sintonía. Gloria a Dios por estar con nosotros todos los miércoles a las 6:30. Hoy empezamos un poquito más temprano para darle tiempo a los maestros para que desarrollaran su pensamiento. Amén. Y estamos más que agradecidos. Gracias a los dos una vez más. En esta noche nos vamos a despedir. Vamos a hacer una oración y así nos despedimos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu amor y tu infinita misericordia en esta noche. Si alguien, Padre amado, fue ministrado, que yo sé que sí, Padre Santo, te pido que le ayude, que le fortalezca, Padre amado, Señor, que aumente su fe, Padre amado, y que puedan, Padre amado, fortalecerse en ti para tu gloria, Dios mío. En el nombre de Jesús declaramos salud. Si hay alguien enfermo que nos escuchó en esta hermosa noche, libre. Si hay alguien atado, Dios mío, queda libre por el poder de tu palabra. Si hay salvación, Padre amado, declaramos salvación sobre los hogares. En el nombre poderoso de Jesús Nazaret, te damos gracias, Dios mío. Atamos y reprendemos todo aquello que viene en contra, Padre amado, Señor. Aleluya. Dice tu palabra que el infierno no prevalecerá contra tu iglesia y nosotros somos tu iglesia. Todo lo que viene en contra de nosotros, Dios mío, queda atado ahora mismo en el nombre de Jesús. Todo espíritu de venganza, todo espíritu de accidente, todo espíritu, Dios mío, que trate de interponerse, Padre amado, queda ahora mismo reprendido en el nombre de Jesús, Jehová. Ahora salimos de este segmento más de tu presencia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te bendigo en esta hermosa noche y como siempre decimos, Jehová, Shalom, Jehová es tu paz. Bendiciones.